buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Guerra. A partir de hoy, aquí y hasta el día de la elección, analizaremos la estrategia, el marketing político y lo que hace ganador o perdedor a un candidato. Vamos a revisar cómo son los mexicanos a la hora de votar, qué es lo que nos mueve, qué nos hace decidir o cambiar nuestro voto y por qué algunas propuestas nos convencen más que otras. Además, analizaremos la encuesta de encuestas de Pulse MX que mide las tendencias de los 3 aspirantes a la presidencia. También tendremos lo viral en la contienda política a 5 días del inicio oficial de las campañas por la presidencia. Pero ¿qué es lo que más nos preocupa en este proceso electoral? La realidad es que es el tema de la inseguridad y la violencia. Aquí los datos. México inicia el año de la elección más grande de la historia con una inseguridad creciente. A pesar de que el gobierno federal niega que el sexenio tenga la cifra de muertos más alta comparada con periodos anteriores. Hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Sin embargo, la violencia política muestra una tendencia al alza. La consultora Integralia, en su reporte mensual para febrero, señala que en lo que va de 2024 hay 32 víctimas relacionadas con esta elección. 11 de ellos asesinados, incluyendo a 2 familiares del senador Ricardo Monreal. Si comparamos las cifras de violencia política con la pasada elección federal, hasta febrero de 2021 hubo 3 políticos que habían perdido la vida de forma violenta y en su reporte, Integralia asegura que las víctimas de violencia política electoral aumentaron 235% del 2018 al 2023. Hay estados con mayor presencia del crimen organizado, además de violencia y ausencia de autoridades, por lo que se considera de riesgo para la elección del próximo 2 de junio. Las de riesgo muy alto son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Solamente Baja California Sur, Querétaro, Nayarit y Yucatán son consideradas de riesgo muy bajo. La participación del crimen organizado en la elección es una amenaza no solo para los que buscan algún cargo, sino para la ciudadanía, por la violencia generada, la movilización o la prohibición de votar y por la posible intervención en las casillas. Por otro lado, México llega a la elección en el ámbito social con un importante respaldo para el gobierno federal gracias a sus programas del bienestar. Pero en contraste, en materia de salud, el desabasto de medicamentos que las autoridades no han logrado resolver es un punto vulnerable, un problema que incluso es aceptado por el presidente López Obrador. Nos ha costado, y no solo es por cuestiones de recursos. Los problemas de México no tenían que ver con el presupuesto. Los problemas de México tenían que ver fundamentalmente con la corrupción. Presupuesto hay. El problema era la corrupción. Tras el derrumbe de la economía debido a la pandemia, hubo un incremento de la inflación que hasta hoy afecta el día a día de los mexicanos, aunque el presidente insista en que ha logrado controlar el alza de precios y la recuperación de empleos. Bajando poco a poco la inflación, y lo más importante es que estamos ya recuperando los empleos perdidos y está creciendo la economía. Sí. Está creciendo la economía. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera como nunca, porque es récord,
El hecho es que la elección de 2024 será la más grande de la historia. Están en juego no solo los cargos, sino el sistema electoral, empezando porque se intenta debilitar a sus instituciones y sumado a esto, la inseguridad y la violencia que abraza a la mayor parte de las entidades, vulnerando así el ejercicio, tanto para las autoridades como para la ciudadanía. Si les parece, vamos a volver a revisar más a detalle qué es lo que se elige este año. Las elecciones de este 2024 van a tener más de 20,000 cargos en juego, incluyendo la presidencia de la República, toda la Cámara de Diputados, el Senado, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno y además de varios congresos locales y municipios, a excepción de Veracruz y Durango. Más de 97 millones de personas se esperan en las urnas el próximo 2 de junio, convirtiéndose entonces en las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Xóchitl Gálvez es la candidata de la coalición formada por el PAN, el PRI y el PRD y acudió a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral acompañada precisamente de los 3 presidentes de estos partidos que la postulan. En su mensaje destacó su perfil ciudadano y exigió al presidente López Obrador no meterse en la elección. Le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Y destacó también la relevancia de la marcha por la democracia. Criticó a Claudia Sheinbaum por citar al Papa Francisco una semana y a la siguiente criticar a los ciudadanos que participaron en dicha movilización. Claudia Sheinbaum, por su parte, es postulada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Hizo un llamado a la continuidad durante su registro. Hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la cuarta transformación. En este mensaje a sus simpatizantes, Claudia Sheinbaum presentó 15 puntos que van a ser la base de su campaña. Casi todos coinciden con las ideas presentadas por el presidente López Obrador durante su gobierno, como es la austeridad, la soberanía energética y la separación del poder económico. Pero también incluye algunos puntos que garanticen las acciones del movimiento de la Cuarta Transformación. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, acudió a registrarse acompañado de varios integrantes destacados del Partido Naranja y en su mensaje se lanzó contra Claudia Sheinbaum y contra Xóchitl Gálvez. Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las 2 candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Asimismo, reconoció la labor de Dante Delgado, el líder de su partido, y afirmó que va a rebasar a ambas candidatas una vez que inicie la campaña a través de sus propuestas. Las campañas inician oficialmente el próximo 1 de marzo y van a ser 3 meses de recorridos por el país de las candidatas y el candidato. El Instituto Nacional Electoral va a organizar 3 debates donde buscarán contrastarse y, de acuerdo a su estrategia, mantenerse o subir en las preferencias de la ciudadanía que va a acudir a las urnas el próximo 2 de junio. En este ejercicio en el que nos encontramos usted y yo, que se llama Sala de Guerra, van a trabajar también un grupo de jóvenes antropólogos de la consultora Bitácora Social. Ellos estudian el perfil de los mexicanos que van a salir a votar, que vamos a salir a votar. Vamos a conocer el trabajo de estos jóvenes. Viene un año de elecciones y con eso muchísimos mensajes en todos los medios de comunicación. Vamos a estar hasta el gorro de estar escuchando políticos por todos lados. Sin embargo, nosotros no queremos hablar de eso. Queremos hablar de nosotros mismos, los votantes de la siguiente elección. En México, cada uno de los mexicanos tiene una perspectiva distinta para acercarse a la política. ¿Sabías que puedes dividir a nuestra sociedad mexicana desde un punto de vista meramente cultural? Y el resultado de eso son 5 grandes clases de nuestra sociedad mexicana. Dentro de estos 5 segmentos vamos a empezar hablando de los que están en los polos, la clase alta y la clase baja. Ser clase alta de este país es vivir en un privilegio absoluto. Por eso solo son 5% de nuestra sociedad. Aunque son pocos, influyen muchísimo en las decisiones que tomamos todos los días.
El lado completamente opuesto de la clase alta es nuestra clase baja mexicana. Son casi el 50% de personas que viven en nuestro territorio. Significa prácticamente vivir al día. Y vivir al día es no saber qué va a pasar mañana. Y si no saben qué va a pasar mañana, entonces ¿cómo le hacen para ir subsistiendo? Casi siempre a través de terceros, políticos, responsabilidad civil o alguien que se toca el corazón y quiere irles a ayudar en algún momento. La clase baja, aunque es dependiente de terceros, también sabe jugar sus canicas. Sabe cuándo acercarse al diputado, sabe cuándo inscribirse al programa social y también cuándo tiene que participar en el mitin. Cuando sacamos esos dos polos de la conversación, nos queda la famosa clase media mexicana, compuesta por la media alta, la media típica y la media baja. ¿Quieres saber si eres clase media alta? Dime cuánto tiempo libre tienes, porque eso es parte de tener estilo de vida. La clase media alta es muy importante para la política de este país. Además de que pueden ser nuestros funcionarios públicos, viajan muchísimo al extranjero y tienden a comparar a México con otros países. La clase media típica literalmente es el jamón del sándwich social de nuestra clase media. ¿Cómo saber si eres clase media típica en este país? Muy sencillo. Dime qué debes y te diré quién eres. ¿Debes el coche? ¿Debes tu casa? ¿Debes la educación de tus hijos? ¿Y hasta el perro que se está comiendo las croquetas ahí en tu terraza? Eres clase media típica mexicana. Esperen. La clase media típica también tiene su forma de influir en la política. Son los que van a estar criticando en Twitter, X. Sus fuentes de información son muy diversas. Están escuchando los medios de comunicación, están hablando con la vecina y también el señor de la tiendita les funciona. Con toda esa información, la clase media dinámica tiene el voto familiar. Salen a votar todos, hasta el perico. Algunos a lo mejor se pueden rebelar, pero la gran mayoría vota en colectivo. Y bueno, nos queda la célebre clase media baja, que más bien es una clase media dinámica. Es la famosa clase media mexicana que nunca puede pasar detenida. La clase media dinámica está compuesta por familias en las que son muchos integrantes, casi siempre más de 5 personas. Tener una familia tan grande es parte de los recursos que utiliza la clase media dinámica para salir adelante. Ser muchos significa que podemos ir todos a resolver cualquier tipo de problema. ¿Y por qué son interesantes entonces estos 3 segmentos? Porque estos 3 segmentos de la clase media son los que van a mover la aguja de la elección el siguiente junio del 2024. Están en los medios, están escuchando todas las campañas y sí quieren sentirse representados por las candidatas o candidatos que van a conformar las elecciones de este año. No se vayan porque al regresar vamos a conocer qué es exactamente un cuarto de guerra, quiénes lo conforman, quiénes trabajan ahí, qué hacen y también las batallas virales de los 3 candidatos a la presidencia. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Muchas gracias por seguirnos acompañando y precisamente hablando del perfil del mexicano que va a salir a votar el 2 de junio, ya me acompañan, como se los había adelantado, los chavos de Bitácora Social. Pablo Camarena, bienvenido. Muchas gracias. Tania Honorat, bienvenida también. Y también me acompaña ya mi compañero Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo es el actual votante mexicano? Mónica, muchísimas gracias por tenernos aquí en esta sala de guerra. Es una pregunta muy compleja porque creo que más que un votante son varios votantes. Pero lo que yo diría de inicio es que si es un votante que hoy está en los polos, así como la sociedad polarizada, también creo que el votante está o muy esperanzado o con mucha incertidumbre o completamente ya decidido qué va a hacer o muy indeciso todavía e incluso a veces se siente convocado y a veces no. Pero creo que podemos ir platicando de las diferencias que hay entre distintos tipos de votantes, porque creemos que hay más que uno. Creo que desde una perspectiva cultural, y México es un crisol, ¿no? Tiene estas complejidades también de representación cultural, socioeconómica, de género, regional. Entonces, empezar a conversar sobre estos perfiles de votantes creo que nos va a permitir ampliar un poco la conversación sobre no un solo votante. Claro. Ahora, el votante mexicano es un votante complejo, es un votante fácil de entender, hablando de este excepcionalismo mexicano, de pronto también por asuntos culturales, por asuntos sociales, por asuntos económicos. ¿Es un votante fácilmente identificable o es un votante complejo? Yo creo que es un votante muy complejo, Juan Pablo, e incluso yo apostaría primero que no nos asumimos como votantes. Creo que primero nos entendemos como personas que estamos resolviendo nuestra vida cotidiana, miembros de una familia, los roles que jugamos socialmente, y ya hasta después, cuando llegan las elecciones y de repente hay campañas de, mira, también puedo ser votante, pero justo incluso el concepto votante es lo que va a suceder en junio. Todo lo que sucede atrás, se está resolviendo las cosas del día a día. Entonces, yo te diría que incluso no solo es complejo como votante, sino con todo el contexto que lo circunda en términos sociales, culturales, antropológicos. Ahora, en esos mismos términos, aquí hay algo bien interesante y seguramente, Juanpa, tú también lo tienes que haber notado de la elección pasada, el de 2021 al día de hoy. Se ha modificado mucho la forma de pensar y de politizarnos como mexicanos. Entonces, ¿en qué se ha modificado o en qué sienten ustedes que se ha modificado este perfil de la última elección a la de hoy? Hay más polarización, hay más entendimiento, estamos más politizados, olvídense de polarizados, más politizados. ¿Estamos más informados o no, Pablo? Yo creo que estamos más enterados. Creo que la distinción antropológica entre estar informado y estar enterado tiene que ver con una información especializada, profunda, de buenas fuentes, comparada y demás. Y el estar enterado incluso es saber lo que está sucediendo a nivel meme, a nivel sticker o a nivel fake news claro. O a nivel discusión pública, ¿no? Entonces, creo que somos una sociedad que con estar enterados nos sentimos satisfechos. La información creo que es algo que dejamos en una segunda instancia. Y pensando en estas diferencias, en la polarización en sí, hay un votante distinto de las elecciones anteriores. Yo diría que somos los mismos y las mismas mexicanas y mexicanos, pero con una perspectiva de cambio distinta. ¿A qué voy con esto? Muy rápido. Creo que sí, los medios han hecho que estemos más en la política del entretenimiento. Creo que sí estamos más politizados porque hay más referentes políticos en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo hay que hacer la distinción. Una cosa es estar politizados y otra cosa es tener ideología política. Para mí en México estar politizados es saber de política, saber que estamos siendo aludidos por campañas, por comunicación y demás, y eso lo separa de mi vida cotidiana. La ideología tiene que ver con, yo soy de tal color, de tal, eso lo dejamos para otra instancia, ¿no? No somos un país con ideología, somos un país politizado. Y creo que es importante agregar que la participación política electoral, que sí identifica de alguna forma a la gente con la ciudadanía, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué eres buen ciudadano o ciudadana? Porque yo salgo a votar o porque yo creo en el voto. Pero de eso, aquí hay una vinculación política, una ideología política, una participación activa, una militancia, son como países completamente distintos.
el país, en donde las estructuras políticas existen y la gente tiene cierta afinidad o una identidad mucho más cercana a las instituciones, por llamarlas tradicionales, es otro muy distinto al que, por ejemplo, las nuevas generaciones aportan en las conversaciones de las redes sociales. Ahí se cree más en causas sociales más que en causas políticas. Sí hay un discurso en donde puedes hablar de injusticias, puedes hablar de ciertas necesidades de cambio social, pero no necesariamente se lo vas a atribuir a las instituciones tradicionales. ¿Y qué es lo que le importa en ese sentido al votante mexicano? Hablando, me parece muy interesante este punto acerca de las ideologías y de las pertenencias que tienen o no los ciudadanos con los partidos políticos, con las plataformas, con los temas, no sé, que tengan que ver con aborto, que tengan que ver con la comunidad LGBT, que tengan que ver con legalización de drogas, etcétera, etcétera. De pronto, ¿qué tanto pueden empezar esas propuestas, esas plataformas en los partidos políticos, identificándose como conservadores, como de izquierda, como liberales? ¿O qué tanto importa, digamos, la parte económica, el día a día, incluso las estructuras y el dinero que las estructuras implican? Ya. Yo creo, Juan Pablo, Mónica, que no están peleadas las dos cosas. Creo que sí, México como sociedad, cuando ve a sus políticos y a sus políticas, el primer punto de encuentro es a partir de valores, a partir de qué tanto se parece a mí o no, qué tanto representa lo que yo tengo en imaginarios sociales, y si además de eso después le puedes poner un beneficio tangible, que en algún punto es una agenda pública que concuerde con la mía, o un programa social, o un beneficio inmediato de te compro tu voto. Creo que también somos una sociedad que puede tener las dos cosas. Incluso lo interesante es ver cuándo preponderamos una sobre otra. ¿Qué me importa más? ¿Que el político y la política se parezcan a mí o que me esté dando un beneficio inmediato y yo diga, bueno, por el beneficio, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Yo digo que son dos cosas que no están peleadas y que va a ser bien interesante ver cómo se van a ir moviendo, ¿no? Ahora, queremos salir a votar. O sea, por ejemplo, los chavos son muchos millones. Tú me dabas ayer el dato entre 20 y 25 millones, 25 millones de jóvenes que van a salir a votar por primera vez. Ellos realmente creen, o sea, estos primeros 25 millones de potenciales votos, ¿creen realmente que su voto puede generar un cambio en lo que esta juventud está pensando? Creo que hay que hacer una distinción. Los jóvenes que van a votar por una afinidad o una cercanía también familiar, es decir, por tradición, ¿no? Entonces me adscribo a lo que mi familia... O por solidaridad, me identifico y además así me lo piden, ¿no? Incluso entras como en este rango en el que votar se convierte en una obligación familiar. Sí existe, porque esa es una práctica incluso de tradición, ¿no? La votación y se van a desayunar y todo. Pero de eso a que haya una intención, sobre todo en los más jóvenes, creo que estamos un poco muy distantes de la participación política de los menores de 20. Pero me llama la atención, no sé, Juanpa, tú cómo lo veas que manejas encuestas, me llama mucho la atención porque si fuera una tradición, ¿por qué tenemos tanto abstencionismo? Sí, a ver, históricamente la participación en elecciones federales se encuentra entre el 60-63% más o menos, teniendo este año un padrón electoral de 100 millones de personas, que clara y obviamente es el padrón más grande de la historia, pero tiene que ver, me parece, con factores en primera instancia, históricamente, con las oportunidades y con las facilidades que tienen las personas para el voto en zonas rurales y en otras áreas de la República Mexicana, y por otra parte también el tema de los partidos políticos y las estructuras. Yo lo combinaría con esos dos factores y me parece que hemos ido avanzando en esas facilidades y en esas posibilidades, pero la verdad es que el porcentaje de voto no ha crecido de manera considerable en los últimos años. Claro. No, y para mí creo que los jóvenes van a ser los que probablemente puedan mover muy fuerte la aguja de la votación, siempre y cuando se sientan convocados. Puede haber ahí un sentimiento y una emoción de equidad entre las personas, sobre todo en estas clases bajas de las que hablaba Pablo. Puede ser tomados en cuenta, ¿no? Una de las cosas que más nos salen en los trabajos de campo que hacemos es el político o la política que nada más viene en tiempos de campaña, ¿no? Y ahí vienen otra vez, ¿no? A hacer las promesas, a pedir el voto y no los volvemos a ver. Y hay una clara diferencia, también tenemos las percepciones en los gobiernos municipales, en las localidades, en donde el trabajo se ve constante y sonante, ¿no? Así como ponías el ejemplo de los servicios públicos, Mónica, pues también lo veo con el bacheo de mi calle, ¿no? O sea, ver el reflejo de que ese intercambio que tú das, porque es un intercambio y así se trabaja, ¿no? Tú me pides, ¿no? Mi voto, mi participación, mi apoyo, mañana yo tengo toda la validez para llegar y tocarte la puerta y decirte qué pasó con lo que te pedí, ¿no? Entonces, ese tomado en cuenta creo que se va generando un tema de horizontalidad. Y en diferentes
diferentes niveles socioeconómicos hay mucho más cercanía con la participación o con la figura o la expectativa de la figura política que quiero que esté cerca de lo que realmente necesito. Claro. Yo creo que va a ser muy interesante el estudio que van a hacer ustedes o que seguramente ya están haciendo, incluso dentro de los números, Juan Pablo, se ve siempre reflejado el perfil psicológico del votante en una situación como la que actualmente vivimos, desde hacer el famoso infotainment de las noticias electorales, ¿no? Que ya se van más a TikTok, que ya se van más a este otro tipo de forma de comunicar, hasta la victimización de algunos candidatos, recurrir a eso como estrategia, o la ira, que eso lo vemos que empieza a permear en el ambiente. Creo que el clima con el que vamos a salir a votar también es importante. Sí, completamente. Nosotros hablamos que sí es un país polarizado, pero antes de ser polarizado nos hemos vuelto un país muy individualista, donde mis intereses van por encima incluso de los intereses colectivos. Y eso hace que ejercicios como la votación, como campañas, como comunicación política y demás, refuercen ese sentido de individualismo, o incluso me empiezan a decir, ok, ¿cómo me comparo con el otro? ¿Tú por quién vas a ir? ¿Por quién vas a votar? ¿Tú por qué crees esto? ¿Por qué estás cambiando de decisión? Y eso creo que va a crear mucha tensión social de aquí a las elecciones. Dejen ustedes la parte política. La parte de tensión social, de estar en el contexto público, en el trabajo y demás, va a empezar a crear mucho shock cultural, ¿no? Que cada vez estamos menos cercanos de una opinión opuesta. Sí. Es decir, tenemos esta información que de alguna forma nos va reafirmando lo que creemos y nos podemos sentar en una mesa y preferir no conversar, y creo que eso es un riesgo incluso en términos políticos, ¿no? No vas a estar abierto incluso a las propuestas que te van a dar del otro lado, ¿no? O a las otras expresiones. Pues muchísimas gracias a los dos. Bitácora Social nos van a seguir acompañando a lo largo de todo el recorrido del proceso electoral que tendremos en los próximos meses aquí en Sala de Guerra. Y Juanpa, yo contigo reviso al ratito encuestas y otra conversación más que tenemos pendiente. Las batallas virales de los candidatos al regresar. No se van. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos. Esta semana hubo de todo en los momentos virales de la política. En su registro como candidata, Xóchitl Gálvez dejó algo en su silla. Ella aclaró que fue una pastilla y que al final del evento se la llevó. Por cierto, rompió protocolo y no pudo ocultar su felicidad al ser candidata del PAN, PRI y PRD. Mientras que Claudia Sheinbaum subió a TikTok un debate de relevancia sobre quiénes son más independientes, los michis o los lomitos. Michis y lomitos. Los más independientes. Michis, ganamos. Los que más tiempo requieren de cuidados. Y en MC, vaya que hubo movimientos. Se sumaron Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez. Y para demostrarlo, se pusieron los fosfo. Lo que provocó que el candidato Jorge Álvarez Maínez perdiera a Patricia Mercado como vocera de su campaña. Cada quien tiene, digamos, hay decisiones que se tomaron en el sentido de las propias candidaturas. Digamos, otros estamos más conformes que otros. Bueno, pero estas batallas virales que acabamos de ver no siempre son muy orgánicas, suelen ser parte precisamente de las estrategias que se tejen en el cuarto de guerra de cada candidato. Ahora, ¿qué es exactamente un cuarto de guerra? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Por qué se llama cuarto de guerra? Aquí la información. El término cuarto de guerra se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, ante el asedio nazi en Londres, tenía a su equipo en un búnker llamado cuarto de guerra del gabinete, y desde ahí se tomaban decisiones del día a día sobre las batallas. Hasta 1992, el nombre cuarto de guerra se usó en la política y fue durante la campaña presidencial de Bill Clinton. Sus creadores son James Carville, Paul Begala y George Stephanopoulos, quienes tenían una junta de discusión sobre estrategia que llamaban Equipo de Acción Clinton, y que después, por sugerencia de Hillary Clinton, fue llamado Cuarto de Guerra. Revisaban a las 7 de la mañana los temas del día, la respuesta a los ataques, las encuestas y la estrategia, tanto en medios de comunicación como en campo. A partir de ahí, es que el término se comenzó a utilizar en las campañas políticas de Estados Unidos y del resto del mundo. Un cuarto de guerra básicamente es un equipo de especialistas dedicados a diseñar la estrategia de los candidatos. Está encabezado por el jefe de campaña, suele tener alguien dedicado a la opinión pública, a las propuestas, al marketing político, la gestión de información, la operación de campaña, entre otras cosas. Se usa para diseñar las acciones de quien se postula, responder rápidamente y, de ser posible, adelantarse a lo que viene en una campaña.
Actualmente es un elemento vital en todo equipo de campaña, cuyos integrantes serán en gran medida responsables de que su candidato gane o pierda la elección. Gracias por seguirnos acompañando y bueno, si alguien se ha especializado en trabajar en un cuarto de guerra es, precisamente como su nombre lo indica, Gabriel Guerra Castellanos. Bienvenido, Gabriel. Querida Mónica, mil gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el día de hoy un experto en mediciones y encuestas que, bueno, ahorita traen temblando ya a los candidatos. No siempre les gustan los resultados. Rodrigo Galván, director general de Las Heras Demotecnia. Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto tenerte aquí. Invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, Roberto Tra, experto, politólogo, analista político, también nos acompañas el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Juan Pablo de Leo. De nueva cuenta, Mónica. De nueva cuenta, porque además, pues tú también aquí, junto a Rodrigo, a sacarnos numeritos. Sí, a estudiarlos y analizarlos. A estudiarlos y analizarlos. Acabamos de revisar un poquito cómo es el perfil o cómo será el perfil del nuevo votante o del votante de esta elección del 2024. Pero, ¿qué es realmente lo que está generando más impacto en las campañas o las campañas que se han estado tejiendo en este tiempo de intercampaña? Comenzaríamos contigo, Roberto. Bueno, yo creo que esta campaña se va a definir por lo que yo he llamado la lucha de clases. Es decir, ya llegamos al bipartidismo. Este país ya se realineó electoralmente. Lo que sabíamos del PRI, del PAN, del PRD, de la distribución del voto, dejó de existir este sexenio y hoy estamos entrando a una suerte de bipartidismo pragmático. No es bipartidismo formal, pero sí es un comportamiento bipartidista. Y tenemos claramente dos comportamientos. Digamos, lo voy a dibujar, aunque no es preciso. De 3 salarios mínimos para abajo están votando por la izquierda, o lo que simboliza la izquierda, y de 3 salarios mínimos para arriba están votando por la derecha. Y ahí la frontera de lo que está en medio pues puede fluctuar en unos estados, en otros, y creo que las campañas se tienen que, como en los escenarios bipartidistas, las campañas tienen que tirarse a conquistar el centro, a recorrer de 3 a 2 salarios mínimos o de 3 a 4 salarios mínimos, digamos. Para mí ese es el juego en esta elección. Muy bien. Rodrigo, y en ese sentido, a ver, retomando lo que dice Roberto respecto a la visión que él tiene de los electores y la elección, no sé si estés de acuerdo o no, pero de pronto un encuestador como tú, en un cuarto de guerra, con el análisis que tú haces, ¿puedes hacer recomendaciones al respecto? ¿Ves que puede estar tan definido, digamos, como lo plantea Roberto en ese sentido? ¿O cuál es la labor del encuestador en un cuarto de guerra con respecto a los números que presenta y actualmente también en la coyuntura de la actual elección? Sí, es horrible ser el encuestador en el cuarto de guerra. Es el peor de están esperando a que llegues con los nuevos números. Es horrible, todos te odian, nadie te quiere. Es horrible si eres serio. Si eres serio, sí, por supuesto. Si llegas a decir lo que quieren oír, sí. Que ese es un punto medular, y tú y yo lo platicábamos hace unos días. ¿Cuántas encuestadoras han surgido últimamente? No. Es que ¿sabes qué pasa? Creo que a cualquier cosa ya le llaman encuestadora. Así es. Y no necesariamente, ¿no? Pero no, es horrible el cuarto de guerra para los encuestadores. Te juzga el estratega, te juzga el candidato, la señora, la esposa del candidato te dice que color a ella sí le gusta, que por qué en la encuesta dice que no. ¿O por qué no hace esa pregunta en la encuesta? Hace esa pregunta y siempre termina, pues a mí nadie me ha encuestado. Y entonces es un lío. Pero miren, yo estando de acuerdo con Trad en que son dos extremos, no necesariamente lo veo por la parte económica, sí lo veo por esta parte de que en medio del centro se quedaron los priistas, llevan 2 elecciones los priistas sin candidato. Entonces hoy los priistas están en medio, ¿no? Entre, digamos, por ponerle siglas, entre el PAN y Morena, y entonces al estar ahí en medio se mueven con una cosa que me parece que es ahí lo que creo que está moviendo las elecciones en los últimos 4 o 5 años, que es la percepción de triunfo. Es decir, los priistas generalmente no han votado por el mejor, votan por el bueno. Son distintos, que es el que va a ganar. Sí, son pragmáticos. ¿No? Entonces hoy la percepción de triunfo, por lo menos en lo nacional, en algunos estados, las ha tenido Morena. Entonces los priistas se están yendo hacia Morena.
Por eso las encuestas cobran esta importancia, porque estamos diciéndole al mundo... ¿Todos los priistas o los priistas de clase popular? Porque yo sí haría esa distinción. Claro, no. Tienes razón. Me refiero ¿se acuerdan este electorado priista, que era el sector campesino, el sector obrero, el sector... ¿no? Todos estos se están moviendo conforme la percepción de triunfo. Porque se alineaban con esa disciplina priista de los viejos tiempos. Hoy se alinea esa parte que además de la clase social, como dirían los antropólogos que estuvieron hace un momento, hoy se mueve distinto. Claro, y hablan el mismo idioma, se parecen más a los que hablan de este lado que del otro lado, ¿no? Sí, pero en aquella época de la que tú hablas, de aquel priista, el PRI no generaba, por ejemplo, el beneficio para clases vulnerables que hoy está dándole preferencia a... Y no cargaba con todos los anticuerpos que hoy provoca y genera el PRI. Correcto. Yo, obviamente voy a discrepar de todos. Muy bien. Es tu sala. Estás en tu sala. Primero, bienvenidos a mi sala. Luego, yo diría, a ver, la lucha de clases hay que definir primero qué clase de lucha es. Y creo que en esta ocasión estamos más que, digo, por supuesto lo socioeconómico pesa, por supuesto pesa el tema de los partidos, pero yo creo que lo que verdaderamente centra la atención, la intención de voto o el rechazo es la figura del presidente. Sin duda. El presidente es, y cuando digo esto no es ni un elogio ni una crítica, es un político de esos que llegan cada generación o cada 2 generaciones. Es un político excepcional en ese sentido, que ha logrado convertir todo el debate nacional de los últimos 6 años acerca de él. Lo que hace... Los últimos 18, ¿no? Digo, venimos hablando de López Obrador desde el año 2000. Eso es cierto. Pero en los últimos 6, el gran error de la oposición fue, desde el principio, montarse en este ejercicio un poco de querer reaccionar a las mañaneras. O sea, bastante malo es que tu opositor, tu contrincante, domine la agenda diario porque tiene la disciplina de estar diario a las 7:15 de la mañana hablando de lo que sea y corriendo riesgos que la oposición y sus críticos no han sabido explotar y no han sabido aprovechar en las mañaneras porque finalmente te expones 2 horas a hablar, o 3 horas, ¿no? Y cada vez más, diario, y a tomar preguntas, porque las toma. Y no todas son las del señor con la corbata de moño. Algunas son preguntas serias, algunas son cuestionamientos serios. Bueno, pero no solamente caes en ese garlito, en esa trampa política, sino que conviertes tu campaña electoral en una especie de plebiscito acerca de si es o no el presidente. Cuando tienes un presidente que anda en rangos de aprobación superiores al 60%, ustedes me dirán si me estoy equivocando, es una estrategia suicida. Es decir, la gente va a votar en buena parte por lo que percibe como el legado o la herencia de López Obrador y la continuidad o no de López Obrador. Es que justamente esa es la parte que yo creo que ya en el momento de tejer la estrategia, lo que va a ser la estrategia de campaña para Claudia Sheinbaum, el primero que tendría que apoyar esa estrategia es el presidente. Bajar su perfil y dejar que ella crezca el suyo. ¿O qué dices tú, Pues es Roberto? que eso es justamente, yo creo lo contrario. Ese es justamente o sea, ese es el pensamiento, digamos, que muchas veces termina en pleito, ¿no? Porque eso lo hemos visto millones de veces, el típico gobernador que dice, el de antes ya se va, ahora vengo yo y tal, y ese gobernante termina peleándose con esas mayorías que ha construido el presidente. Yo creo que, a ver, la estrategia de Claudia es clarísima, es montarse sobre López Obrador, no necesitan más que hablar de continuidad. Sin duda el presidente ha encontrado un puntito, el botón que se llama enojo, a favor y en contra. Es impresionante, todos están enojados. Las emociones. Los que están en contra ya no escuchan, ya es el cacas, ya está, todo está mal. Sí. No hay grises. Y los que están a favor, igual, pero al revés, todo está bien. Y también es un enojo en contra de los ricos, en contra de los corruptos. O sea, el botón que toca el presidente es el enojo todos los días en la mañana. Primero, el enojo o el presidente. Yo creo que venimos de acumular enojo social. Sí, es una capitalización. Y el presidente ha tomado ese enojo, esa ira como una estrategia de gobierno. Incluso. Como una política pública. Lo ha agarrado el enojo. Totalmente. Y ahorita en la pasada... Por favor, perdóname. Juan Pablo,
Este país estaba ya en un punto de ebullición, era una olla express a punto de estallar. Es correcto. Y íbamos en la ruta de Chile. ¿Se acuerdan de las protestas masivas en Chile que desestabilizaron el país? Nada más que eso que iba a pasar en México, afortunadamente López Obrador lo supo no desactivar, sino aprovechar y canalizar, de tal manera que no fuera un estallido, sino que fuera un constante estado de tensión. Sí. ¿Está bien, está mal? Pues primero veamos, como dice Roberto, de dónde venimos en términos de enojo acumulado, de frustración acumulado y de un sector que súbitamente, después de haber sido intocado durante 50 años, 80 años, lo que ustedes quieran, súbitamente recibe golpes, recibe ataques y entonces dice, ay, nos están dividiendo. Como si esa división no hubiera existido desde antes. Moni preguntaba en la mesa pasada acerca de si el votante mexicano había cambiado o no en los últimos años y prácticamente nos decían el votante mexicano no ha cambiado, pero por lo que se está planteando en la mesa hay un fenómeno político único desde hace muchos años, generacional, respecto a cómo funciona el movimiento político de Morena y cómo funciona el presidente López Obrador. Atendiendo ese fenómeno desde la parte estratégica, ¿cómo pueden apelar o no a ese tipo de situaciones desde la oposición o desde otros partidos políticos para atender el fenómeno? Consistentemente. Es que traen a jugar a Messi a las canchas locales todo el tiempo. La elección de Durango, la elección de tal, todo se trató del presidente. Entonces traen el odio al presidente y se equivocan. Xóchitl misma creció, este crecimiento que tuvo Xóchitl fue porque se metió con López Obrador y el 30% que está en contra de López Obrador, que no son pocos, a ver, 30% de la lista nominal son casi 30 millones de personas. O sea, bueno, ese 30% ¡prum!, se conectó con Xóchitl. Lo que pasa es que lo que le ayudó después la limitó. Una cosa importante que creo que, y ya Gabriel y yo habíamos empezado a platicar al respecto del voto de castigo, cuando es tu partido, cuando toda la vida has votado por un partido político, ahora voy a poner el ejemplo del PAN. Todos estos tradicionales panistas que dicen, toda la vida he votado por el PAN, pero no quiero votar por Xóchitl Gálvez. Sí, mira, y no solo eso, en la genética de los panistas, cuando se vuelven panistas tienen que jurar que odian al PRI para toda su vida. Y ahorita van juntos. Entonces ese voto de castigo no solamente es por los actores, por los candidatos, sino porque PAN y PRI se han peleado en los estados toda la vida, se han dado y se han dado y se han dado, y hoy tienen que ir juntos. Por eso, cuando encabeza un priista, la alianza, los panistas tienden a ir a Movimiento Ciudadano. Por eso Movimiento Ciudadano es fuerte. O a no votar. Nuevo León, Jalisco. Pero cuando la encabeza un panista, como es esta ocasión, los priistas o la mayoría de los priistas terminan por irse a Morena. Eso es lo que está pasando. Es el voto de castigo del que hablas. Porque además Movimiento Ciudadano, pues claramente la posición que está termina beneficiando al más fuerte. Correcto. Sí, no a sí mismo. Porque interesantemente hay algunos datos, no sé si ustedes los compartan, de que la baja de intención de voto de Movimiento Ciudadano después de la debacle de Samuel García y de la parranda permanente de Álvarez Maynés esos votantes se están yendo más bien a Morena y no a la oposición. Estamos ante la realineación del electorado. Estamos ante un nuevo país, un nuevo comportamiento electoral. Y a mí me parece que al final, y lo que pasó a lo largo de esto, afortunadamente tenemos 6 años de campaña, 6 años de elecciones. Lo que terminó pasando a lo largo de estos 6 años es que el odio a López Obrador acabó haciendo que los panistas perdonaran esa alianza. No lo veo, ¿no? Yo sí lo estoy viendo. Los panistas no, los priistas se están yendo a Morena justo por eso. Yo no lo vi. Algunos priistas, pero lo que estás viendo, y al final del día, los panistas que odian a López Obrador van a acabar votando por Xóchitl. Es lo que se dice de la elección del 21, ¿no? Los resultados de la elección del 21. El resultado de la elección de 21 es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo no vi eso en el Estado de México, por ejemplo. Y en el Estado de México había una carga federal enorme porque por ser colindante con la Ciudad de México, pero además porque la candidata de Morena, una candidata que venía a ser secretaria de Estado. Entonces, era una elección muy, en ese sentido, espejo, digamos, de la federal. Y los panistas, muchos, no todos, se quedaron en su casa. El famoso Corredor Azul no salió a votar como normalmente. Y la campaña de la gobernadora no pudo ser más mala. Pero además de eso, yo creo que es un poco como si dices, híjole, perdí la final 5-3 en lugar de 5-1. Bueno, sí mejoraste un poco, sí no fue goliza,
pero al final perdiste. Pero una cosa que hay partidos que se ganan con goles de último momento. Y acá me quiero concentrar es, ¿qué pasa con los panistas que hoy no se sienten representados por Xóchitl Gálvez porque ven en ella la antítesis de la mujer panista? La mujer panista, digamos... No es tan progresista, no estaría a favor del aborto, no estaría a favor del matrimonio igualitario, no está claro. La mujer panista con jerarquía en el partido candidato el modelo es, todas van al mismo salón de belleza, todas usan al mismo sastre para su traje sastre y todas usan al mismo maquillista. Pero ahí estás hablando de una clase social y no todos los panistas son de una clase social alta. Hay otros que vienen de otra clase social. Pero para eso son las campañas, justamente. Exacto. Para eso son los cuartos de guerra. Esto es lo que tendría que estar atendiendo el cuarto de guerra de Xóchitl. El problema de Xóchitl está demasiado prista para ser panista y demasiado panista para ser prista. Mejor descrito imposible. Con eso cierra, ¿no? Ya nos están andaleando desde la cabina. Esto es nada más un entremés. Las campañas apenas van a comenzar. Venga. Faltan 5 días. Yo les propongo que a partir de que tengamos el primer saque de la estrategia de cada cuarto de guerra nos volvamos a reunir esta misma mesa, porque ya Juan Pablo me quiere llevar al oscurito de los números. Vámonos para allá, Moni. Yo nada más cierro diciendo, está suponiendo que algunas campañas van a tener estrategia. Y si no la tienen, ya no nos vas a invitar. Pues hablaremos de la no estrategia con la que arrancaron una campaña. Digamos que eso fue un entremés y las botanas son las campañas. Efectivamente, Rodrigo, gracias. No, hombre, gracias. Gracias, Muchas Gabriel, gracias. Roberto, gracias. Juanpa, vámonos del otro lado. Bueno, pues ahora sí vámonos directito, Juanpa, con las temidísimas encuestas, que yo digo que son una fotografía, no la realidad ni la verdad absoluta, pero a ver cómo va. Mira, Moni, vamos a estar presentando todas las semanas contigo la encuesta de encuestas de polls.mx. Lo que vamos a ver no es una encuesta que levantamos nosotros no somos encuestadores, somos un medio de comunicación que concentra todas las encuestas de todas las encuestadoras y a través de Researchland también y nosotros y académicos hemos estado haciendo distintas mediciones que te permiten concentrar todas esas encuestas y darte luz sobre lo que el lugar en donde se encuentran actualmente cada uno de los aspirantes según lo que marcan las encuestas, que es lo que me parece importante e interesante dejar claro de lo que la gente va a ver a continuación. Claro, ¿no? porque además es muy importante todos los días en una sala de guerra o en un cuarto de guerra, impacta de una manera muy importante cuando llega un número, cuando se mueve un número del lugar conveniente y cuando de pronto las cosas no están numéricamente como quisiera el coordinador de la campaña, el propio candidato. Y porque también las encuestas se han convertido en herramientas de comunicación política, no necesariamente en herramientas de medición que utilizan en las salas y en los cuartos de guerra, sino en herramientas de comunicación para crear cierta percepción. Y por eso este tipo de herramientas que vamos a ver de la encuestas de Pulse MX son tan útiles para las personas. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo se encuentra hoy la encuesta de encuestas. Primero, en alianzas, Moni, con Morena, PT Verde, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Si hoy fueran las elecciones, el 64% de las personas tenía intención de votar por la alianza de Morena, 31% de las personas tendría intención de votar por la alianza del PRI, PAN, PRD y 4% tendría la intención de votar por Movimiento Ciudadano. Si nosotros vemos este tipo de gráficas, yo les diría, Moni, a las personas que nos están viendo es atención con las tendencias. Las tendencias en este tipo de mediciones es lo que verdaderamente importa y cruzarlo con los datos informativos de qué es lo que sucedió, por qué bajan y por qué suben. Y nosotros vemos distintos puntos en la campaña, por ejemplo, cuando nombran a Xóchitl y cuando Xóchitl se destapa hacia el mes de septiembre, octubre, como una posible candidata, de pronto sube esa intención y por otra parte también donde ven los puntos más altos y más cortos. ¿Con los otros candidatos también? ¿Eso sucedió, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano? Sucedió con Movimiento Ciudadano. Porque tuvo dos destapes. Si ves la tendencia de Movimiento Ciudadano hacia el mes de noviembre, diciembre, toca uno de sus puntos más altos. Llegaron a estar más o menos en 10%. Y la tendencia de Movimiento Ciudadano hacia el mes de febrero, marzo, es una tendencia a la baja con 4% que los deja casi, yo te diría, en la lucha por sobrevivir respecto al registro del partido político en caso de que tengan menos del 3%. Traemos otra que es la de por partidos políticos. Estamos viendo el tema de la alianza, pero este es el valor de intención de voto que tiene cada uno de los partidos políticos. 53% Morena, 21% PAN, 10% PRI, 4% Movimiento Ciudadano
Ciudadano y 2% el PRD, el Verde y el PRD también en ese sentido, que están prácticamente empatados hacia abajo. ¿Lo mismo para la presidencia de la República que para la intención de voto en los estados? Es solamente para la presidencia de la República. Vamos a estar analizando cada uno de los estados a lo largo de las semanas, pero en esta ocasión estamos viendo la intención de voto y el jale que tiene cada uno de los partidos políticos de manera individual. Es decir, ¿qué tanto le aporta PT y Partido Verde a Morena? Prácticamente nada. ¿Qué tanto podemos sumar de lo que sucede con PRI, PAN y PRD? Sí es una suma que aporta, digamos, esa alianza. Una pregunta rápida. ¿Cuándo podemos saber cómo se modificó esta intención de voto a partir de lo que sucedió o no sucedió en las intercampañas? Prácticamente no se movió en las intercampañas. Tenemos ahí el registro. Lo platicamos anteriormente. Las intercampañas, si bien tienen una presencia nacional, realmente el mensaje, la estrategia, la plataforma está dirigida a los partidos políticos. Es decir, que también es un ejercicio sin precedentes el que vimos con las intercampañas de los partidos políticos. Y a partir también de esa novedad y de esa primicia, de pronto las personas estaban muy confundidas con respecto a si le estaban hablando ellos o le estaban hablando al partido político. Ahora que empiecen ya las estrategias y comiencen las campañas, vamos a ver si logran hacer que eso cambie, pero prácticamente vimos muy pocos cambios durante ese periodo. Bueno, pues esto es nada más para abrir boca, porque la próxima semana vamos a tener, Juanpa, muchísimo trabajo, muchísimas más cosas que van a suceder. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Juan Pablo, como siempre, Moni, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que estamos trabajando en coordinación con Político MX, estamos presentes en todas las redes sociales, en todas las plataformas también, así que estamos muy pendientes de sus comentarios a lo largo de la semana, que entrarán dentro de lo que vamos a analizar el próximo domingo en punto de las 9 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un gran inicio de semana.